Título: La Casa de los Espíritus. Siempre me han fascinado los misterios de la mente humana. Quizás por eso elegí estudiar psicología, buscando entender aquello que nos motiva, nos paraliza o nos hace caer en la locura. Pero lo que viví en la Casa de los Espíritus, eso no estaba en ningún libro, ni en ninguna clase. Lo que ocurrió allí fue algo que jamás podré olvidar. Todo comenzó con una llamada inesperada del profesor Thompson. Él era el mayor experto en parapsicología de la universidad, un hombre al que muchos respetaban, aunque siempre había rumores sobre sus métodos poco ortodoxos. Me ofreció una beca para investigar los fenómenos paranormales que se habían registrado en un viejo edificio universitario, cerrado desde hacía años, la Casa de los Espíritus. Había algo en su voz que me puso nerviosa, pero la emoción por la oportunidad me cegó ante cualquier duda. Era otoño, y la ciudad universitaria estaba envuelta en tonos dorados y rojizos. Las hojas crujían bajo mis pies, mientras me dirigía a la Casa de los Espíritus por primera vez. El edificio, rodeado de árboles marchitos, se erguía como una mancha oscura en el paisaje brillante. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y una sensación de abandono se sentía en el aire. Sin embargo, más que el deterioro físico del lugar, lo que más me incomodaba era la sensación de ser observada. Había algo, o alguien, detrás de esos muros. El profesor Thompson me recibió en la entrada. Me entregó las llaves y me explicó que tendría acceso total al edificio durante el semestre. Sonaba sencillo: registrar sonidos, captar alguna anomalía visual y llevar un registro de cualquier suceso extraño. Pero lo que no me dijo, lo que ninguno de los informes mencionaba, era cómo la casa misma parecía tener vida. El primer día fue relativamente tranquilo. Caminé por los pasillos polvorientos y tomé fotografías de las habitaciones vacías. Todo parecía en calma, hasta que entré en la habitación de Sara, una antigua alumna que había vivido allí antes de que el edificio cerrara. Sara era la última persona en habitar la casa y había dejado todo atrás de forma repentina. La habitación estaba saqueada. Los objetos personales de Sara, libros, ropa, fotos, yacían esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera arrojado en un ataque de rabia. Pero lo que más me inquietó fue un detalle. En una de las paredes, encontré arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir de la habitación. Esa noche no pude dormir. Escuché pasos. Al principio pensé que era el profesor Thompson, pero pronto me di cuenta de que los sonidos provenían de todas partes. Unas veces eran suaves, como si alguien deslizara los pies por los pasillos. Otras eran golpes secos, rítmicos, como si algo pesado golpeara contra las paredes. Me repetí que era solo mi imaginación, que estaba cansada, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. A la mañana siguiente, revisé el equipo de grabación. Ahí estaba, un suave murmullo, como una conversación distante. No podía distinguir las palabras, pero las voces eran claras, persistentes. Cuando se lo mostré al profesor Thompson, frunció el ceño, pero no pareció sorprendido. Me dijo que debíamos continuar, que aquello era solo el principio. No entendí entonces lo que realmente quería decir. Decidimos explorar más a fondo. Thompson y yo volvimos a la habitación de Sara. Esta vez, el desorden había empeorado. Encontramos sus pertenencias completamente destruidas, y en la pared, en una letra temblorosa escrita con sangre seca, leímos: «No te quedes aquí esta noche». Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré a Thompson, esperando que me dijera que era una broma, pero su rostro estaba pálido.
No dijo nada. Solo tomó mi brazo y me llevó fuera de la habitación. Esa noche, no pude evitar quedarme. Algo dentro de mí quería respuestas, pero lo que obtuve fue algo más cercano a una pesadilla. A medianoche, la temperatura en la habitación cayó en picado. Podía ver mi aliento, y las sombras en las esquinas comenzaron a moverse. Intenté convencerme de que era un efecto óptico, pero cuanto más las miraba, más claro se volvía que aquellas sombras no eran meros trucos de luz. Se deslizaban, acechando, acercándose lentamente a la cama. En ese momento, un ruido estruendoso sacudió la habitación. La ventana, que había cerrado con fuerza antes de dormir, se abrió de golpe. Corrí hacia ella, pero no había viento. Justo entonces, lo vi. Una nota, igual a la del mensaje en la pared, estaba sobre mi cama. Te dije que no te quedes aquí esta noche. El pánico me consumió. Llamé al profesor Thompson, y cuando llegó, ambos sabíamos que teníamos que irnos. Pero al intentar abrir la puerta principal, algo nos lo impidió. Las cerraduras, que antes estaban oxidadas y descuidadas, ahora no cedían. Estábamos atrapados. La noche avanzaba, y los ruidos se volvían más insistentes, como si algo estuviera intentando entrar. Sombras danzaban en las paredes, susurrando palabras que no lograba entender, pero que me llenaban de terror. Thompson comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera rezando, aunque sus palabras no eran comprensibles. Y entonces lo vi. Una figura, alta y esquelética, que se deslizaba por el pasillo. No tenía rostro, pero sentí sus ojos vacíos sobre mí. No sé cómo logramos salir esa noche. La última imagen que tengo es la del profesor Thompson gritando, intentando abrir la puerta mientras la figura se acercaba. Y luego, oscuridad. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió dentro de la casa de los espíritus. Thompson dejó la universidad poco después, y yo sigo teniendo pesadillas, cada vez más vívidas. La casa no nos dejó ir realmente. Algo de nosotros se quedó allí, y a veces, en las noches más oscuras, puedo escucharla llamándome. El profesor Thompson se fue, pero yo me quedé con las marcas, no las físicas, aunque a veces me pregunto si en algún rincón de mi piel no habrá alguna cicatriz que no puedo ver, sino las que están más adentro, aquellas que me atormentan cada noche. La casa de los espíritus nunca se fue de mí. Cada vez que cierro los ojos, la veo, la siento, y más que nada, la escucho. Decidí apartarme un tiempo de la universidad después de lo ocurrido. Las noches eran insoportables. La misma pesadilla se repetía una y otra vez. La figura alta, sin rostro, arrastrándose por el pasillo, cada vez más cerca de mí. Cada vez, al despertar, sentía como si alguien o algo me estuviera mirando desde las sombras de mi cuarto. Pero el verdadero problema empezó cuando las cosas, que solo veía en sueños, comenzaron a manifestarse en la realidad. Los ruidos regresaron primero. Al principio, leves, crujidos en las paredes, pasos en los pasillos de mi apartamento. Intenté racionalizarlo. Quizás eran los vecinos, el viejo edificio en el que vivía, pero los sonidos eran idénticos a los de la casa de los espíritus. Las mismas cadencias, los mismos ecos. Una noche, mientras revisaba las notas que había hecho sobre la investigación, a pesar de que me había prometido no volver a tocar ese material, las luces comenzaron a parpadear. Mi corazón se aceleró, y sin pensarlo dos veces, tomé mi grabadora, la misma que usé en la casa. Lo sé, parece ridículo, pero había algo en mí que necesitaba pruebas, algo que necesitaba saber. Encendí la grabadora y la dejé sobre la mesa. ¿Hay alguien aquí? «Swingy», pregunté, con la voz temblorosa,
consciente de que si recibía una respuesta, sería algo que no podría manejar. Durante unos segundos, no pasó nada. La luz dejó de parpadear, y por un instante, sentí alivio. Pero cuando fui a detener la grabación, algo en la pantalla me detuvo. El contador seguía corriendo, registrando algo que no podía escuchar en ese momento. Dejé que siguiera grabando, congelada, observando el pequeño número digital avanzar. Finalmente, reuní valor y apagué el dispositivo. Mis manos temblaban mientras lo conectaba a la computadora para revisar el archivo. Los primeros minutos eran silencio absoluto, el típico zumbido de fondo que conocía bien. Pero luego, lo escuché. Un susurro. No eran palabras claras, pero el tono era inconfundible. Era la misma voz que había captado en la casa de los espíritus. El mismo murmullo vago, insidioso, que se deslizaba por el aire, como una amenaza oculta. De repente, el susurro se volvió un gemido bajo, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré, instintivamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire en la habitación se sentía pesado, como si algo invisible se hubiera instalado allí. Mi pecho se tensó, y esa sensación conocida, la sensación de ser observada, regresó con fuerza. Pero esta vez, ya no estaba en la casa, estaba en mi hogar, y eso lo hacía aún peor. Después de esa noche, todo fue empeorando. Las pesadillas se volvieron más vívidas. A veces, me despertaba con la certeza de haber escuchado a alguien caminar en mi cuarto. Otras veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo. Y entonces, lo más perturbador de todo comenzó a ocurrir. Las notas. Una mañana, después de una de las noches más aterradoras que había experimentado, en la que el susurro no se había callado ni un segundo, resonando en mi mente, incluso después de despertar. Encontré una nota en mi mesita de noche. El papel estaba arrugado y manchado de algo oscuro, algo que parecía sangre seca. El mensaje era simple, pero helado. No debiste regresar. No podía respirar. Todo mi cuerpo se paralizó mientras sostenía esa nota en mis manos. Era la misma letra temblorosa que había visto en la casa de los espíritus. Intenté convencerme de que había sido una mala broma, que alguien estaba jugando conmigo, pero algo en lo más profundo de mi ser sabía que era imposible. Nadie más podría haber dejado esa nota. Desesperada, intenté contactar con Sara. Había pasado meses desde la última vez que la vi, pero sabía que, si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era ella. Busqué su contacto en los registros de la universidad, pero todo parecía haber sido borrado. Nadie sabía dónde estaba Sara. Era como si nunca hubiera existido. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando archivos antiguos, intentando encontrar alguna pista sobre lo que realmente había sucedido en la casa. Lo que descubrí me dejó sin aliento. La casa de los espíritus no siempre había sido parte de la universidad. Antiguamente, había sido un sanatorio mental, y mucho antes de eso, un hogar para mujeres jóvenes problemáticas, algunas de las cuales desaparecieron misteriosamente. Pero lo que más me perturbó fue la mención de una figura en particular, una paciente que había sido internada hace décadas, descrita en los archivos como una joven que hablaba de sombras vivientes y presencias que acechaban en la oscuridad. Murió en circunstancias extrañas y su cuerpo fue hallado cubierto de arañazos, como si hubiera intentado escapar de algo invisible. Esa noche, mi apartamento fue invadido por una oscuridad que parecía tangible. Las luces parpadearon hasta apagarse por completo. Me quedé inmóvil en mi cama, sintiendo cómo el frío se apoderaba de la habitación. El aire era tan denso que me costaba respirar, y entonces
Lo escuché de nuevo, el susurro, pero esta vez entendí las palabras claramente. Nunca te irás. La figura alta y sin rostro apareció a los pies de mi cama, pero esta vez no estaba sola. Otras sombras se agolpaban tras ella, sus cuerpos deformes, alargados, sus ojos vacíos y brillantes, fijos en mí. Intenté gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. Me levanté de golpe, tambaleándome hacia la puerta, pero no importaba cuánto corría, nunca lograba salir. La casa de los espíritus había encontrado un nuevo hogar en mi mente, en mi realidad. Ahora entiendo que nunca escapé realmente. No importa dónde esté, la casa siempre me encontrará. Y sé que, tarde o temprano, volveré. Porque esa es la verdadera maldición. No puedes escapar de algo que ya está dentro de ti.